acerca de la profecía que el Señor tiene sobre nosotros, porque fueron escritas muchas profecías acerca de nosotros, pero nosotros a veces no hemos entendido por qué, porque hay alguien que lucha en contra de nosotros. Y ese que lucha es el Dios de este siglo. Escrito está que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El entendimiento es una capacidad espiritual, son dones, son capacidades que desatan un desarrollo de los cielos, del reino, son misterios que están escondidos en el corazón de Dios. Entonces, los entendidos, dice la Biblia en Daniel 12, verso 1, resplandecerán como la luz que lo hace en el firmamento, o sea, el sol. ¿Y por qué a veces nosotros no somos cabezas? Cabezas es influencia. ¿Por qué no somos influencias? ¿Por qué cuando hay un enfermo nadie lo sana? ¿Por qué cuando alguien tiene una necesidad no es suplida? ¿Por qué alguien cuando habla no es entendido o no es escuchado? Yo puedo prestarle el oído, no sé, a ver, a Vivi, a Pedrito, a cualquiera, a Gracielita, a Fernando, Alejandro, a cualquiera, puedo prestarle mi oído, pero yo qué lo que tengo que hacer es trabajar mi entendimiento, o sea, Padre, vení sobre mi entendimiento porque lo que está contando esta persona necesita una respuesta. Entonces, por ejemplo, estos entrenamientos, no es una charla porque sí, porque si no yo apago todo y hago una charla solo y listo, pero ¿por qué llamamos a la gente? Para que nos acostumbremos, y atiende esta palabra, para que nos acostumbremos a ser unos en Cristo. El mismo espíritu que está en mí tiene que estar en usted, y el espíritu que está en usted tiene que estar en mí. ¿Sabe que nos hemos acostumbrado a mutilar la iglesia de Cristo? El que es profeta no se junta con el que es apóstol, el que es pastor no se junta con el que es maestro. O la gente en su casa dicen, yo tengo un ministerio profeta, o yo tengo un ministerio pastor o maestro. Yo me parece que, amado, nosotros tenemos los 5 ministerios. Pero para ser nosotros los 5 ministerios necesitamos entenderlo aquel, al otro, al otro, al otro, al otro, al vecino, a la vecina, los niños, el pariente, los padres, los hermanos, los cuñados. Porque la iglesia es la que en conjunto va a soltar una sola voz. ¿Cuándo vamos a aprender un mismo idioma? Eso es profecía. ¿Cuándo vamos a hablar una misma lengua si nunca podemos nosotros aprender unidad o comunión? Los apóstoles, habían más de 500 personas en un aposento alto, solo 120 se quedaron con los apóstoles, pero estaban en un solo sentir, clamaban una misma cosa, estaban en un mismo espíritu y estaban reunidos, estaban juntos. Ahora, yo quiero despertar en ustedes, porque es la palabra que hoy tenemos. Yo quiero despertar, no solo en mí, sino también en cada uno, despertar el espíritu de la unidad de cuerpo. Mire, yo me saco la oreja y la dejo allá en mi habitación. Total, no la voy a ocupar, por ahora voy a hablar, así que me dejo la lengua, la boca y... total, la oreja no la voy a necesitar. Pero sabe que el momento en que yo necesite la oreja ya le digo, hey, Daniel, y usted me llama, y la oreja no puede escuchar allá donde yo la deje. ¿Por qué? Porque ella obedece o tiene el desarrollo de oír metida en un cuerpo. Fíjese un profeta solo por allá. ¿Qué está diciendo? Y el Señor me dio una palabra, y la palabra decía que esto... ¿por qué? Si yo soy el cuerpo de Cristo, no recibí lo mismo. ¿Cómo es que usted recibió lo mismo y usted es, no sé, es mentor, es una persona, un maestro de la palabra, y no está entendiendo lo mismo que entiende el apóstol, o el pastor, o el evangelista? Entonces hay algo que nosotros necesitamos aprender. Es como en casa,
En casa tenemos todo, una cultura, se come a cierta hora, a la hora de dormir todos a la cama, a la hora de no sé qué, todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque en cada casa se crean culturas. Ahora Dios tiene su propia cultura. Dios tiene su propio espíritu, un mismo sentir, una misma gracia. Él tiene dones. ¿Y sabe lo que sería todos nosotros fusionados para hablar una misma lengua? Amado, la profecía se desata, los dones se desatan. Ahora, imagínese usted solo por allá, como les he dicho en algunas otras oportunidades. Una persona la encontré que sola ahora a las 6 de la mañana. Qué bueno, ¿y cuál es tu mentor? No, Dios es mi pastor. ¿Y cuál es tu cobertura? No, yo no necesito cobertura. Diosito y yo, y a las 6 de la mañana o a las 5, no sé cuándo oraba, y todo bien. Pero le digo, pero no es lo que el Señor está haciendo, no es lo que el Señor dijo para esta temporada. No sé, pero bueno, esa persona tenía su propia lectura con Dios. Y yo digo, qué triste que a veces no se entienda de que el cuerpo es uno. Y si usted tiene frío en la cabeza, en la oreja, en la punta de la nariz, hasta los pies va a tener frío. Usted se tapa los pies, dice, tengo un frío, se pone guante. Y vos decís, ¿cómo? Si tenía frío en la nariz, que la tengo roja, ¿y qué? Se pone guante. Imagínense, ¿por qué? Porque el cuerpo es uno y obedece todos nuestros miembros a un solo cuerpo. No voy a hablar del cuerpo de Cristo, porque es un tema hermoso que tocar el cuerpo de Cristo. Pero sí voy a tocar lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor nos ha hablado. La profecía. Hay muchísimas profecías acerca de los últimos, de los tiempos y de los tiempos presentes de hoy. ¿Por qué aclaré todo esto? Y no es que era aclarar algo, sino que es un poco el marco, ¿no?, de lo que quiero hablar. Y cuando hablamos acerca de los acontecimientos proféticos o futuros que van a suceder, lo que va a suceder es que Dios ya dijo que va a suceder ciertas cosas. Entonces, la Biblia dice que Dios a tal tiempo lo que hará Él es derramar, es manifestar su poder. ¿Y cuándo será estas cosas? Vamos a Joel 2. Joel capítulo 2, si tienes allí para anotar, quiero que lo anotes. Joel 2, me gustaría leer primero el 23, Joel 2, capítulo 2, versículo 23, y después voy a leer el 28 y 29, porque dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, las primeras lluvias caían en tiempos de otoño. Para nosotros es Sukkot. También es tiempo de primicia. ¿Y por qué el Señor regaba, que es el séptimo mes, ¿no? Para nosotros entre septiembre y octubre. Cuando el Señor derramaba esa lluvia, porque las plantas en el tiempo de invierno es donde se fortalecen las... las raíces y demás. Y para el tiempo de los primeros, de las otras lluvias, las lluvias tardías, era, por ejemplo, en Pesaj o Pascua. Entonces ahí venían una abundancia de frutos, que también es tiempo de primicia ahí. Los tres tiempos de primicia son Pesaj o Pascua, Shavuot, que es Pentecostés, y Sukkot, que es ahora septiembre, octubre más o menos. Entonces, cuando Dios habla, ¿qué es lo que vemos? Que nosotros en Shavuot, que fue hace poco, lo que Dios preparó es la presencia del Espíritu Santo. Dios le dijo, o Jesús le dijo a los discípulos, ustedes quédense en el aposento alto, pero hagan esto, fusiónense, quédense juntos.
estén unánime, en un mismo espíritu, traten de charlar y de acordarse todo lo que yo les he hablado, pero manténganse juntos. ¿Por qué? Porque va a venir sobre ustedes el derramamiento, que es una promesa. Promesa es dote. O sea, cuando usted ve en la cultura de los judíos o de los de Israel, lo que hacían cuando daban a casamiento a su hija, la familia del hijo debía dar una dote a la familia de la chica o a los padres para que la terminen de criar hasta el tiempo que ella iba a ir a convivir o casarse ya con la otra persona, con su novio o su marido. Entonces la promesa se llama dote. ¿Por qué el Señor a nosotros nos diera la promesa que es el Espíritu Santo? Él dijo, cuando venga la promesa que es el Espíritu Santo y fuego, ustedes después, yo ahí me voy a despreocupar, porque desde ahí ustedes me van a ser testigos a mí. Juntos me van a ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y aún hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que le falta a la iglesia? Es entender de que, por ejemplo, en tiempos de Shavuot, la gente debe reunirse. En tiempos de Shavuot, la gente debe reunir el por qué Dios permitió esas temporadas. ¿Sabe? En este momento, a esta hora, lo que estaría ocurriendo en cada uno de nosotros sería un denuedo, que es lo que le ocurrió a Pedro y a los apóstoles. Luego del aposento alto, que es Shavuot, la venida del Espíritu Santo, dice que ellos anunciaban el evangelio de Cristo y 3.000 personas, 5.000 personas al otro día, amado, más de 8.000 personas, o casi, porque a veces no se contaban mujeres y niños. No podemos calcular la cantidad de gente. ¿Por qué? Por llevarlos o llevarse cada uno a la práctica de la unidad de un solo cuerpo. Entonces, cuando vemos acá que el Señor en Shavuot despertó las lluvias tardías y ahora va a venir la temprana, el Señor nos está hablando de una temporada, primero de preparación, de entender los tiempos, de entender las edades, de entender las vigilias, como hablábamos la semana pasada, de entender hasta los días de nuestro nacimiento a través de Génesis 1, a través de entender un montón de identidad. ¿Por qué el Señor anuncia las primeras cosas? ¿Por qué el Señor anuncia la lluvia tardía? Porque inevitablemente va a venir las lluvias tempranas y las lluvias tempranas van a anunciar cosecha abundante. Entonces, cuando estamos hablando de evangelismo, porque todas cada uno de estos entrenamientos, por ahora estamos tratando todo lo que es evangelismo. Cada uno de los títulos obedecen al evangelismo. Y cuando ahora vemos que va a venir una cosecha muy grande, ¿y cuándo será eso? Amado, debemos procurar las lluvias tardías, porque eso habló de Shavuot, habló de un despertar, habló de un llamamiento, habló de una unidad, hablar de estar en quietud, habló de estar solo, expectante de una presencia, porque va a venir, es una promesa. Por eso es que el Hijo de Dios, cuando recibe el Espíritu Santo, esa persona luego nunca es la misma. Dejó de ser para ahora comenzar a ser. Nosotros tenemos mucha humanidad, amado. Mucha humanidad y no estamos trabajando nuestro estado eterno, nuestro estado espiritual. El proyecto que no tiene muerte, el proyecto de vida. Entonces necesitamos entender desde lenguaje, cultura, diseño eterno, necesitamos entender identidad, que no somos tan naturales. Naturales podemos ser 70, 80 años, amado, 90, no sé, los más robustos, 100, 120, no sé cuánto quieres vivir. Pero 120 a una eternidad no tiene comparación. Entonces somos más eternidad. Pero lo que menos practica la gente es eternidad y lo que más practica es un estado natural, diabólico, animal, humano, naturaleza caída. Entonces, ahora vamos al versículo 28.
de Joel, capítulo 2, leímos el 23, vamos a leer el versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y después sigue diciendo, haré prodigio en los cielos y en la tierra, sangre, fuego. Padre celestial, cuando vos derrames ese poder, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sobre quién lo hará? En aquellos que quisieron fusionarse en ser iglesia. Los discípulos o los apóstoles luego fueron personas comunes y del vulgo como nosotros, no gente preparada, no gente intelectual, sino gente que eligió Jesús para que le sigan. Pero ellos unidos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y lo que sucedió, ellos se convirtieron, hubo una mudanza de espíritu, dejaron de ser carne. Y no es que dejaron de ser carne porque no murieron, pero dejaron de obedecer a un montón de entretenimiento que esta carne tiene. ¿Para qué? Para poder enfocarse en lo eterno, en la promesa, en los dichos de Jesús, en la compañía eterna, y en lo que hay que hacer en la tierra. ¿Por qué nosotros no aprovechamos, aunque sea 30 o 40 años más que nos quedan? Algunos, otros les quedan un poco más. Pero si a mí me quedaran de 20 años más, ya tengo 52. Pero, o 10 años, ¿usted cree que no los aprovecharía a trabajar lo eterno? Porque dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, nuestra carne va a sufrir una metamorfosis. O sea, tus ojos no verán lo que tú ves. Tú puedes ver torcido, puedes ver oscuramente, puedes ver retrasado, puedes ver con lentes. Es probable que hasta con obstáculos. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y cuánto tengo? ¿Y cuánto es mi esperanza? Y nada nos alcanza. Si usted mira con los ojos naturales, no ve nada, ¿eh? ¿Por qué no ve nada, Dani? Porque justamente nada nos alcanza, nada nos satisface, porque estos ojos son naturales. Ahora, si Dios va a trastocar lo natural, ¿se imagina lo que Dios puede llegar a hacer con tus manos? Lo que Dios puede llegar a hacer con tu boca, con tu lengua. Lo que Dios puede llegar a hacer con tu pensamiento, porque dice, después de esto derramaré mi espíritu. O sea, el espíritu de Dios es santidad, es poder, es autoridad, es eternidad. El espíritu de Dios es misterio que solo ocurre en el cielo. Bueno, las promesas de Jesús que dijo, venga a nosotros tu reino, y por favor que sea así como en el cielo, que se vea en la tierra. O sea, que haya una evidencia, y Dios dice, la va a ver, tranquilo, la va a ver. ¿Y cuál es la evidencia que va a ver? Va a llegar el momento en que yo me voy a derramar en las carnes de ellos. Y que Dios se derrame en tu carne significa que vas a dejar de oír lo que oyes. O sea, puedes entrar en la práctica. ¿Cómo entro en la práctica, Dani? Cuando te metes en la palabra y dejas de ver un montón de otras cosas. Llámese películas, llámese fútbol, llámese celulares, llámese videos, reel, Instagram, no sé. Reels, no sé. Cuando pasas tiempo, Dios hará esa metamorfosis. Dios cambiará lo que tú ves y ahora se impondrá lo que Él ve de ti. Por eso, vean esta profecía. Estaba David entrando al vientre de su madre y dicen, wow, lo que veo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a suceder después de esto. Vos decís, Padre Celestial, ¿y cómo es que nosotros no vemos y ya tenemos 52 años? Jeremías 1:5, antes del vientre de tu madre,
Yo envío mi espíritu para que lo tome un esperma, lo abrazará un óvulo, se abrirá un vientre y yo desde acá ya te aparto para que me seas por profeta a las naciones. ¿Qué es ser un profeta en las naciones? Es hablar lo santo, es hablar lo que está escrito. Pero si nuestra boca le pedimos que hable lo que está escrito y encima si le pedís algo medio revelado, ni siquiera lo escrito lo sabe y ni hablar algo medio revelado. Pero anda a preguntarle que te cuente una novela, decirle que te pregunte cómo salió el Palmeiras hoy. Ganó. No sé si me está entendiendo. Nuestros ojos ven mucho natural. Nuestra boca habla más relaciones naturales que una relación de un secreto en un aposento alto. Nadie conoce cuántos misterios ocurrieron hoy en la tierra, porque encima nos enfocamos en nosotros, nuestra familia y en nuestra casa, ni siquiera en el barrio. Mirá si hoy Dios necesitaba tu espíritu, el aspecto de tu espíritu para llevarlo, no sé, a Oceanía, al África, o no sé, a España. Entonces, quiero empezar con esto, pero es fuerte el tema de que las personas dejen de ser tan naturales para convertirse en gente que Dios puede hacer mucho con ellos. Es más, Dios nos tiene dotado a nosotros. Dentro de nosotros hay algo que se debe romper, que es como el huevo, ¿no? El cascarón, para que nosotros comencemos a no solo a tomar identidad. Por eso lo bueno de esto es que la gente debe aprender identidad, debe aprender mandamientos, debe aprender mandatos, leyes divinas, debe entender los tiempos. Es como hablábamos la semana pasada. Si la persona no sabe ni siquiera el día que nació, si no tiene entendimiento, por ejemplo, cuál es el día de la semana que nació y no sabe qué Dios creó, no tiene idea, y debiera ser algo tan familiar entre la familia. Saber que esta criatura fue destinado a tal día y a tal hora. O sea, por eso tiene el desarrollo. ¿Qué es lo que va a pasar con el Dios de este siglo? Y le va a poner un montón de oposiciones. Entonces, las profecías acerca de los acontecimientos futuros, todo acontecimiento futuro, o sea, que va a ocurrir hacia adelante, todas conllevan poder de Dios y autoridad de Dios, o sea, todas son llevadas por el Espíritu Santo. Prepárese entonces, porque si lo que va a suceder, usted le dice, Señor, dame poder, revélame la palabra, y Dios dice, ¿cómo te va a revelar la palabra? Necesitas meterte a tu aposento y cuando tú leas la Biblia y luego ores, el Espíritu Santo te va a hacer entender. O sea, yo no le puedo pedir a Dios que Dios me ayude para sanar enfermos. Ya los dones, capacidades, talentos, virtud, ministerio están todos dentro de nosotros. Ahora, nosotros necesitamos estar en un aposento alto para que a través del Espíritu Santo yo pueda entenderlo a Dios. Ahora, cuando el Señor registra manifestaciones antes que suceda esto, antes que yo venga, antes que yo me derrame en fuego sobre ustedes, yo voy a hacer que ustedes en sus carnes mismas me vean, me contemplen, me experimenten, vivan experiencias. Y eso es que los ojos vean, los oídos de los sordos oigan, la boca del mudo hable y podamos entender profecía. Hablaba con unos pastores y le digo, si la iglesia ni siquiera entiende el estado o el poder de la manifestación de la glorificación, Cristo ya está glorificado en los cielos. Cuando Él venga va a venir así glorificado. Y si nosotros no entramos en la práctica, en un ensayo de la glorificación, ¿cómo podemos entender a Cristo que va a venir glorificado? Entonces, toda palabra, ahora voy a necesitar que copien varios mensajes o los vamos a leer mejor si los leemos, pero toda palabra que está escrita, amado, no son información. Ahora, yo podría
no sé, en este momento, ponerte en compromiso. A ver, voy a ponerte como en compromiso. ¿Qué sucede cuando uno de los versículos de los que está escrito en los 66 libros de la Biblia, tú lo sabes? ¿Qué sucedería si eso es una profecía que Dios dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Y lo que va a suceder es sobre mis siervos, sobre mis siervas, sobre mis hijos, sobre los ancianos. Todos van a vivir experiencias, pero ¿qué sucede si yo supiera ese versículo? Lo que Dios está diciendo, que la Biblia no es información. La Biblia no nos va a otorgar solamente información, sino que yo necesito saber que si Dios lo escribió de mí, entonces la hago muy personal las escrituras. Porque Dios dijo de mí, Danielito, mira, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de mí el Señor. Por eso que tú tienes que tomarlo muy personal también. El Señor dijo que después de un montón de cosas va a suceder algo, que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué va a suceder en nosotros cuando la Biblia la tomamos solo por una información? La Biblia no solo es una información, sino es una invitación a la expectativa, al hambre, a la sed por su presencia. Es una expectativa y es un hambre y una sed al evangelio eterno. Pero el evangélico o el religioso lo que hace es aprender Biblia y textos y textos. Amado, póngase ahora en su mente de que el momento en que usted aprenda o estudie un versículo, sepa que se le tiene que revelar y que tiene que traer a la manifestación porque Dios dijo de usted. No le eche el cargo a su pastor, a sus hermanos, a los que ya tienen más años, por más que usted tenga un día en el evangelio. A partir de hoy el Señor está hablándote y cada palabra no es una información, sino que cada palabra que está escrita es una invitación al hambre y a la sed. ¿Por qué es lo que va a ocurrir? Si Dios está diciendo que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, amado, yo comienzo a prepararme, comienzo a elegir vigilias para comenzar a encerrarme. ¿Cuáles vigilias preparo? Y hay todas las vigilias. Usted puede preparar una vigilia por semana. Esta semana practique una. La próxima semana practique otra vigilia. Cada vigilia contiene 3 horas. Hay 4 vigilias del día y hay 4 vigilias de la noche. Cada una suceden cosas distintas. Yo no puedo interceder en una hora donde solo se canta, se adora. Yo no puedo hacer ofrenda en una vigilia donde solo se intercede. Yo no puedo decirle, Señor, mira, hoy te entrego mi corazón y hoy derramo y hago ofrendas delante de ti y rasgo mi corazón, Padre, porque me arrepiento, en un horario donde Dios lo dejó para tener experiencias con Jesús. Ese ejemplo, 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuando Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué son aguas? Son multitudes. Y entre las multitudes Jesús camina y de pronto alguien está en una barca y dice, ¡wow! ¡Un fantasma! Y Jesús le dice, Shalom o paz, yo soy. Y Pedro dice, si es verdad que tú eres, yo también quiero hacerlo. Y Jesús lo invita y le dice, bueno, vení y experimentalo. Dale, aprovecha este tiempo. Amado, es una vigilia, 3 de la mañana a 6 de la mañana de pura experiencia. Métete en la palabra, agarra una palabra y decirle, ¿cómo puedo hacer yo para caminar sobre estas aguas? ¿Quién es el que necesita esta palabra? Revelame, dame visión, dame ciencia, dame sabiduría para que yo pueda hablar a alguien no juzgándolo, no criticándolo, no condenándolo, sino dándole una palabra de vida. Si hoy me encuentro con un matrimonio, Padre, quiero restaurarlos, quiero levantarlos. Si hoy me encuentro con niños, quiero hacer que los niños crezcan en santidad y en una santa y piadosa manera de vivir, que tengan una experiencia. Entonces comienzo
a saber que la Biblia no es información, sino es una invitación. Yo siento la presencia del Señor muy fuerte en esto, porque sé que Dios sus oídos los está abriendo. ¿Para qué? Porque te despiertas a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y es la oración de puro derramar nuestro corazón delante del Señor. ¿Por qué? Porque es la hora donde Jesús lo encuentra a Pedro y le dice, ¿sabes qué? Antes que llegue las 3 de la mañana, o sea, antes que empiece a cantar el gallo canta de las 3 de la mañana a las 9 de la mañana. Y dice, antes que el gallo empiece a cantar, tú ya me habrás negado 3 veces. Entonces 12 de la noche a 3 de la mañana es un horario donde nosotros, es donde la gente se acuesta y lo único que piensa es un montón de barbaridades en la cabeza. Entonces Dios nos invita a que en esa hora nosotros entremos en mucha adoración a Jesús y perdón por nuestros pecados y a usar el poder de la sangre de Cristo, porque el poder de la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de pecados y de maldad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a empezar a escribir algunos pasajes. Necesitamos nosotros pararnos y contender. Necesitamos pararnos. Necesitamos, vamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, acompáñeme. Necesitamos pararnos y contender, dije, en la palabra hasta que el Espíritu Santo, amados, descienda. Yo necesito que el Espíritu Santo descienda. Si hoy el Espíritu Santo no me ha tocado, que no se acabe el día, por favor, porque yo necesito que el Espíritu Santo me toque. Amado, ¿cómo haces para hablarle a tu criatura si el Espíritu Santo no está en tu boca? Puedes equivocarte, puedes maldecirlo, puedes llegar hasta decirle, perdón por esto, tonto o tonta. Y tú estás poniendo esclavitudes, cadenas a tus hijos. Puedes tomar como un malentendido una buena charla que Dios quería tener con tu matrimonio. Entonces, cuando nosotros necesitamos pararnos para contender contra las acechanzas del diablo, contra toda artimaña que los enemigos tienen cada minuto, cuando prendes la tele tienes que saber que algo va a venir para que tú compres la atención. Entonces ahí donde yo comienzo a contender y decir, Padre, yo me paro, yo voy a prender el tele, voy a mirar cierta cosa, pero lo que quiero buscar es alguna canción que te adore, quiero encontrar alguna predicación, quiero encontrar, Señor, un mensaje que tú me llenes de tu espíritu. Nada haré, Señor, si no es tu voluntad. Y es donde tú entras en una búsqueda de comenzar a fusionarte y comenzar a ser un solo cuerpo. Iglesia con la iglesia. Iglesia con la iglesia. Entonces, donde veo a todo el mundo por igual, yo no me pego en el dedo de la otra mano porque esta simplemente tiene un martillo, amado. Total, tengo un martillo, tengo un palo y le pego al dedo de la otra mano. No, porque me va a doler a mí también, porque es un solo cuerpo. Y ahí es donde empiezas a entender unidad y comienzas a entender de que aquel hermano o hermana, antes de juzgarlo o preguntarle por qué tiene la cara caída, Espíritu Santo, por favor, revelame la palabra, porque mi hermano no puede estar como está. Mire, un rey un día lo entendió y le dice a Nehemías, ¿cómo es que andas con la cara tan triste? ¿Por qué estás cabizbajo? Nehemías, tú no eres para estar así. Y justo él estaba probando el vino porque era copero del rey. Y dice Nehemías, ¿cómo no voy a estar triste si los muros y las puertas de Jerusalén están prendidas a fuego y los muros están derribados? Y ahí están los sepulcros donde están nuestros padres. Y le lloró la carta al rey y el rey le dice, ¿y qué puedo hacer por ti? ¡Oh! Y entró el rollo, porque Nehemías le dice, y bueno, necesito carta para que me den madera, necesito carta para que me dejen pasar, necesito carta para... Y agarró, y amado, la sobreabundancia. ¿Por qué es que nosotros no somos así? Mire, Gálatas, capítulo 5, no sé dónde me fui yo, Gálatas, capítulo 5, cuando les hablaba de contender, verso 19, por ejemplo. Verso 19.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Es tremendo cómo habla el apóstol Pablo para que la iglesia aprenda a contender. Esto me tiene la cabeza tomada, aquello me tiene los ojos entretenidos, esto otro me tiene el pensamiento, ya me va a romper, me va a derretir la cabeza. Como dijo alguien, me va a quemar la cabeza esto. Yo digo, Padre Celestial, que no se le alcance a quemar. Padre, quiero que tu espíritu venga antes que se la quemen. Ahora, si usted tuviera el temor, si entramos en la práctica del temor del Señor y decir, Padre, necesitamos pararnos y contender contra la idolatría, contender contra la borrachera, contender contra aquello, lascivia que pasa por enfrente de nuestros ojos y nosotros todo compramos. Porque el diablo y el mundo venden y nosotros pasamos un reel en los videitos, en el celular, y ya se quedan los ojos clavados un rato y después seguimos recién para adelante. Escuchamos las noticias, va a ser mucho frío, la gente se va a morir, los animales se mueren. Y hoy me llamó alguien y me dice, pobrecito, en la tele decían que los animales se van a morir todos y después ¿qué vamos a hacer? Le digo, no se van a morir porque el Señor les compró frazada todo. ¿Cómo? Sí, si yo lo leí, le digo, el Señor le compró frazada todo. Ay, Espíritu Santo. Amados, entonces escuchamos cosas y nuestros oídos están cegados, están sordos a la palabra, pero al televisor, ¡ay, Padre Celestial! Por eso es que cuando nosotros nos paramos para contender, vaya al libro de Colosenses, mire, leo ese último versículo y después sigo con libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Decía Pablo lo mismo cuando habla en capítulo 3 de Colosenses, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Usted se anima a dejar lo que voy a leer? Mire lo que dice, ira. Pero ya me tiene tan agarrado que me buscan enseguida y yo me enciendo enseguida. Entonces dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es una práctica que nosotros necesitamos tener ahora. Dice la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. ¿A alguien se le activó el audio? Entonces, cuando Pablo nos habla y la palabra nos habla de que nosotros necesitamos pararnos para contender, Pablo dice acá, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, esto tiene que ver con una decisión, esto tiene que ver con un deseo. Hay un deseo y hay una voluntad que nosotros tenemos, y Dios tiene su palabra y su espíritu. Sabe que cuando esas cosas se fusionan, el espíritu de Dios y la palabra van a ejercer autoridad sobre nosotros, pero sobre nuestro deseo y nuestra voluntad. Entonces hay algo que nosotros necesitamos hacer. Entonces cuando nos paramos para que, tengo ira, lo llamo a Dani, mirá Dani, tengo la re ira, o soy re enojón. ¿Usted cree que nosotros no teníamos ira? ¿Que no teníamos enojo? Y todo lo tuvimos que echar a patadas para afuera de nuestra casa. ¿Qué es lo que nosotros no teníamos? Y si teníamos un montón de cosas, y quizás más que las que usted pueda llegar a tener o tenía. Pero ¿qué es lo que hicimos nosotros?
Comenzamos a hablar con nuestros padres, comenzamos a charlar y le digo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer con aquello? Y la palabra dice esto, me decía. Y es como que nosotros la Biblia la sabíamos. Pero hasta que alguien no te habla con amor, con dulzura, cuando alguien no te habla diciéndote, mira, amado, mira lo que dice Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojos, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué te parece si pudiéramos hablar acerca de eso? Yo puedo hablar muchas cosas de eso, obviamente, pero porque el Señor necesitó tratar nuestro corazón. Ahora, yo te animo y te amonesto a que el Señor trate con tu corazón, pero hay una voluntad y hay un libre albedrío en nosotros que debe ejercerse. Entonces, vuelvo, nosotros necesitamos pararnos y necesitamos contender. ¿Por qué? Porque está escrito de mí. Deja esto, deja la ira, el enojo, la blasfemia, las contiendas. Dejad todos vosotros. Hay un plan de Dios a través de las Escrituras. Cada cosa que yo leo, yo necesito entender de que el Señor necesita que haya en mí, desde mí, que haya desde mi corazón una decisión. Entonces, hablaba con alguien y me decía, yo estoy orando para que el Señor nos haga como la iglesia primitiva de los últimos tiempos. La iglesia primitiva, cuando los apóstoles con denuedo, le digo, está buenísimo eso, le digo, pero ¿sabés qué? Vos podés ser una mejor iglesia que eso. ¿Cómo vamos a ser mejores? Y ¿sabés lo que pasa? Que ya está escrito de vos. Ya está escrito de cada uno de nosotros, que dice que la gloria postrera siempre será mayor a la primera. Entonces, hay algo que vos podés experimentar y Pedro experimentó muchísimo. Pero yo no sé lo que el Señor tenga que hacer con vos. Entonces, cuando la iglesia de los últimos días, y no estamos hablando de los hermanos mormones, o no sé quién eran los de los últimos días, bueno, pero nosotros necesitamos ser la iglesia que hoy el Señor comienza a ver manifestada en la tierra y a nuestro alrededor. Entonces, sabiendo que la gloria postrera, o sea, la que nos toca vivir a nosotros, será mayor a la primera, nosotros necesitamos contender en este momento y comenzar a renunciar y comenzar a expulsar y comenzar a declarar inoperante todo trabajo de Hasatán y declararlo a él inoperante, declararlo a él ilegal, declararlo al diablo que no tiene poder ni tiene autoridad, y menos con la sangre de Cristo, porque yo soy lavado, limpio en el poder de la sangre preciosa de Jesús, el Cordero. Entonces, cuando comenzamos a contender con eso, es donde nosotros comenzamos a tener ese tiempo de unidad y ese tiempo de búsqueda con nuestro Señor. Aposento y Biblia. ¿Qué hago en un tiempo de ayuno? En un tiempo de ayuno tomo una vigilia. Y en esa vigilia, ¿qué hago, pastor? Rodilla, Biblia y cántico. Ni siquiera de un audio no sé, de televisor o de celular, o de radio, no sé, no. Yo necesito expresar delante de Dios, expresar con mis labios la palabra y comenzar a orar y arrodillarnos, postrarnos delante del Señor y agarrar las Escrituras y eso orar, agarrar las Escrituras y eso cantar, porque la palabra es la que tiene poder de Dios. Quiero leer el libro de Ageo, donde el Señor habla ahí en Ageo. Ayúdeme a buscar, si lo tiene allí. Libro de Ageo, capítulo 2, dice el versículo 9, para poner fundamento en eso que hablaba, y decía, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, necesito contender que si hubo una gloria en el templo de Salomón, que fue edificado por él, lo que dice la Biblia, que allí se derramó Dios, pero hay una gloria que hoy va a suceder en mí, que va a ser mayor
a aquella. ¿Y qué significa que va a ser mayor? Amado, hay misterios en cada palabra que tienen las Escrituras. Yo necesito experimentar a Dios. ¿Cuál es la respuesta que yo voy a tener? La Biblia dice, y daré paz en este lugar. La respuesta de la gloria del Señor es que nosotros necesitamos estar en paz, trabajar la paz. Porque escrito dejó Jesús, busca la paz y busca la santidad, porque sin la cual nadie verá a Dios. Me gustaría ver algunos pasajes que si no los vemos todos, que por lo menos usted lo escriba. Dije Ageo 2:9, que lo leímos recién, que la gloria postrera de esta casa será mayor a la primera. Me gustaría leer Romanos capítulo 4. Mientras usted los escribe, yo trato de buscarlos porque no los he escrito. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, versículo 17 de Romanos capítulo 4. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando yo estoy hablando acerca de profecías que van a traer acontecimientos, yo me voy a remitir a un montón de versículos, a un montón de pasajes escritos que están escritos de usted. Y usted va a decir, no, pero eso Dios le dijo a Abraham, como en este caso. No, pero esa es una promesa que Dios dio a Isaac o a Jacob o a los patriarcas o a tal iglesia. Amado, la Biblia es algo personal de usted, su corazón y Dios. Entonces todo lo que está escrito es que aunque haya sucedido en alguien, Dios la escribió para tener un pacto con su corazón, porque la Biblia dice en Jeremías 31:31, y que yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo pondré mi ley y la escribiré en sus corazones, aún en sus mentes. O sea, el propósito de Dios es que lo que está escrito sea visto y sea manifestado en usted. Si no lo copió, Romanos capítulo 4, leímos versículo 17, como está escrito, te ha puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjense, yo estoy hablando acerca de la manifestación, acerca de los acontecimientos futuros. Efesios, si tiene para escribir, Efesios capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder es del Espíritu Santo, pero trate de recordar lo que el Señor ve de ti. ¿Qué hay delante de ti? Hay muchas profecías acerca de manifestaciones que van a suceder. ¿Y qué dice el Señor de mí? Efesios 3:20 dice de mí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y ahí se da cuenta de que nuestra mente es limitada. Ahí nos damos cuenta de que nuestros ojos nos han ayudado a pecar más bien que a ver la gloria de Dios. Por eso es una importancia y es de vital importancia que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos. ¿Para qué? Para que la palabra sea en nosotros una expectativa de fe. ¿Qué es lo que quiere el Señor hoy de nosotros? Que nosotros podamos ver lo que Él está viendo de mí. Si Él está viendo de mí que en los postreros días, o sea, a partir de hoy en adelante, va a haber una manifestación, o sea, está escrito de mí que van a suceder muchas cosas, ni siquiera las que he visto, como dice Efesios 3, el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, o a veces hasta entendemos. Todos los días, hoy en la mañana oraba con alguien y le decía, yo entiendo tu corazón y entiendo tu preocupación y hasta entiendo tu vida en este momento. Lloraba por el frío, lloraba por la necesidad, lloraba por la crisis, lloraba por lo emocional, lloraba. Y yo le digo, mira, si vos me permitís,
hay un Dios que puede hablar entre nosotros. Y hay un Dios que puede resolver tu problema y el mío, porque yo estoy en una encrucijada que yo quisiera darte una solución de todo y sacarte el frío, secarte las lágrimas, darte un abrazo, sacar la necesidad y la crisis que viví. Yo quisiera sustentarte todo, pero no puedo hacerlo. Pero si vos me permitís, yo quiero orar a Dios por vos. Y comencé a orar y el Señor comenzó a profetizar cosas. Resulta que cuando abrió los ojos, yo no sabía por qué gritaba. Y cuando gritaba, digo, claro, alguien vino a golpear la puerta. Y ahí es donde te das cuenta, hijo, que tú eres más de lo que ves detrás de un espejo. Ahí es donde te das cuenta de que tú eres más de lo que pueden hablar tu boca, tu lengua, de lo que puedes interpretar. Ahí es donde te das cuenta. Cuando vos le hablas a un hijo, ahí es donde te das cuenta. Cuando vos le podés hablar a tu matrimonio. Porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios actúa en nosotros y nosotros decimos, profetizamos, anunciamos, amonestamos. La gente tiene vida, la gente tiene salud. El Señor se proyecta cosas delante de nuestros ojos. Oraba con una criatura porque estaba en casa y no la íbamos a dejar solita y la llevamos a su casa con Lili. Y me dice, ¿te parece que oremos antes de que me baje de tu vehículo? Y yo le digo, fabuloso, qué bueno. Y nos pusimos a orar y le digo, la casa fría donde entras, y empecé a hablar y empecé a profetizar y dice, ¿y cómo conoces cómo vivo? ¿Y cómo conoces lo que tengo? ¿Y cómo conoces lo que me pasa? ¿Y cómo conoces este? Y le digo, yo no lo conozco. Pero hay un poder que dice acá, según el poder que actúa en nosotros, o sea, hay algo en nosotros. Y ahora quiero que me mires acá. ¿Tú crees que hay algo que actúa a través de vos? ¿Crees que Cristo Jesús actúa a través de vos y puedes hacer las cosas mucho más abundantes y de lo que pedimos y aún hasta de lo que puedas entender? Tú ves todo cerrado, tú ves los cielos cerrados, tú puedes ver que mañana te vienen a matar o a liquidarte, a sacarte la casa, a sacarte el trabajo. Tú puedes ver muchas cosas porque nuestros ojos han sido dañados y no han visto la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es un poder mucho más abundante que lo que puede ver nuestras cosas naturales, u ojos naturales o boca natural. Mire, vamos al libro de Hebreos 11, Hebreos capítulo 11. Lo voy a llevar por varios versículos, espero que podamos leerlos todos. Si se pudiera sería una bendición. Aunque la semana que viene vamos a seguir con esta palabra, porque esta palabra tiene o va a cerrar con algo muy glorioso que usted va a manifestar alrededor de su casa y aún en su barrio y en su ciudad. Pero dice Hebreos 11, versículo 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por eso hay cosas que yo no logro entender. Hay cosas que a veces las decimos y hay cosas que simplemente están escritas. ¿Sabes dónde tienes que estar? ¿Sabes a dónde tienes que ir? A donde Dios está. ¿Sabes dónde tienes que moverte? A donde Dios te lleva. ¿Y cómo sé todas esas cosas, pastor? Lo que yo necesito es estar en un aposento y una Biblia y mis rodillas, y la Biblia y mis rodillas, y mi Biblia y un aposento. Porque de pronto el Espíritu Santo, aquel que conoce más de mí y aquel que me creó y el que puso dones y talentos y capacidades en mí, de pronto voy a tener ese gran, como dijo alguien, corazonada o esa gran intuición. Y no, yo le llamo el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero nos pegamos una vez de frente, nos pegamos otra vez y nos volvemos a pegar y nos volvemos a caer y a veces hasta nos hacemos daño. Porque nos ponemos mal contra nosotros, se activa la ira, se activa el enojo, se
se activa el malentendido, se alteran nuestras emociones, la personalidad aflora y un montón de cosas, y todo corrompe en vez de sumar. Lo que hacemos a veces es hasta destruir. Mateo 21, libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. 21, capítulo 21, versículo 22. Dice: y todo lo que pidieres en oración. Y aquí hay una demanda: creyendo lo recibiréis. ¿Qué es creer? Es tener fe. ¿Y qué es fe? Fe es una revelación que cuando yo estaba orando, estaba leyendo la Biblia y me puse a orar por eso que leía y trataba de entenderlo, y me puse a orar lo que leía. Y el entender eso se me transformó en una revelación, y esa revelación es la fe. ¿Por qué es la fe esa revelación? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír de las escrituras. O sea, salen las escrituras, yo trato de entender, cuando algo entendí, yo me pongo a orar lo que entendí. O sea, comienzo a orar una revelación. Esa revelación se me transforma en fe. Amado, ahora le pregunto a cada uno: ¿cuántos le pidieron en oración a Dios sin creer? Porque el que no cree, amado, no recibe nada, pero el que cree lo recibirá. Dice: todo lo que pidieres o en oración, pero creyendo. O sea, yo tengo que añadir la fe. Y la fe viene por el oír. El oír es haber escuchado lo que acabo de leer, ahora lo entendí, yo oí algo. O sea, amado, cada vez que nosotros leemos las Escrituras, necesitamos tener un mentor también para que nos ayude a cada uno de nosotros a entender lo que leemos. Romanos capítulo 8. Ya habíamos ido a Romanos, pero vamos de nuevo a Romanos capítulo 8. Está bueno que tenga una Biblia, porque entonces al leer las Escrituras se nos revela. Capítulo 8 de Romanos, el versículo 6, dice así: porque el ocuparse de la carne, o sea, cuando nosotros procuramos que hay muchas profecías acerca de acontecimientos que van a suceder, porque los acontecimientos que van a suceder, todo tiene que ver con que mucha gente van a venir al conocimiento de Jesús. Pero muchos, De hecho, la mies está madura y los obreros son muy pocos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuáles son las maravillas más grandes que quiere Dios? Que las almas se salven. Que la gente venga al conocimiento del Hijo de Dios. El único plan perfecto que nosotros podemos acudir como proyecto es buscar las almas y tratar de enseñarlas y llevarlas a Cristo. Pero si yo no maduro en Cristo, si yo no le conozco por falta de identidad, por falta de moverme en los tiempos de Dios, como nos enseña la escuela de los hijos de Isaacar. Digo la escuela porque cuando uno estudia a los hijos de Jacob, hay una tribu que son los de Isaacar, y uno empieza a entender, amados, ellos fueron con los hijos de Zabulón, que son de la misma madre, ellos armaron el calendario hebreo, porque conocían los tiempos. Entonces uno sustentaba al otro, uno con mercadería y con bienes, porque Dios le dio a Zabulón las riquezas de los mares y las riquezas de la arena escondida, y mientras que el otro se encerraba en la Torá, se encerraba a escudriñar los tiempos del Señor, y entonces uno sustentaba al otro y el otro sustentaba al uno. ¿Y qué es lo que pasaba? Eran dos hermanos que hacían subir a la montaña a las 12 tribus de Israel, y allá les enseñaban los tiempos del Señor. ¿Cómo es que si tú hayas nacido en uno de los meses que corresponde a Zabulón, y las riquezas de la tierra se los llevan los impíos, porque el justo o el santo o el Hijo de Dios no entiende dónde está parado?
Por eso era importante que les dije la semana pasada, los hijos ministeriales de esta casa, llámense a escribirnos. ¿Para qué? Para que podamos ayudarle en cómo poder hacer aclarar los días, los meses, los años que nosotros tenemos. Pero voy ahí a Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es muerte, amado? Muerte es plagas. Si tiene que escribir, muerte es plagas. Y plagas son juicios de Dios sobre lugares en desobediencia. Para que tengamos claro eso. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, es que te permitas plagas. El que no te ocupes de la palabra. El que no te ocupes de un aposento. El que no te ocupes de buscar del Espíritu Santo. Dice, verso 6 del capítulo 8 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte, dijimos, es plaga y plagas son juicios de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cómo le decís a tus ojos que están agradando a Dios? ¿Cómo le decís a tu boca, a tu lengua que están agradando a Dios? Zacarías capítulo 9. Zacarías. Ayúdeme a buscarlo. Zacarías capítulo 9. Ya se me perdió el hermano Zacarías. Zacarías, dije, capítulo 9. Bueno, y de verdad se me... Si usted lo encontró, por ahí capaz que me lo puede leer. Castigo de las naciones vecinas. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. ¿Hasta cuál, Dani? Ese es el 9.1. No, 9, versículo 9. Ahí lo leo, mira. Zacarías 9, versículo 9. Gracias. 9. 9, verso 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Atienda eso porque el Señor nos habla muy personal a cada uno. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué habla de Jerusalén? Porque Jerusalén significa el lugar de mi paz. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos la nueva Jerusalén. ¿Y a dónde quiere posar el Señor? Y en mi corazón. Entonces yo soy la nueva Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? El lugar de mi paz. La pregunta es, ¿Dios puede posar en un lugar donde no hay paz? Entonces, ¿cuál es el futuro que dice aquí? Alégrate mucho, hija de Sión. Sión es lo mismo Jerusalén, Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amado, cuando nosotros vemos esto, te da una ternura de decir, Jesús, el Mesías, vendrás por mí. Y comenzás a ver a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y comenzás a contemplar y a orar la segunda venida de Cristo y vos decís, Padre, venga ahora el espíritu del arrebatamiento. ¿Qué era eso? Que ya lo estuvimos entrenando en el ministerio, creo que fue evangelístico o en el ministerio profético, que el espíritu del arrebatamiento tiene que ver con que nosotros ser arrebatados de este lugar o de un lugar para ser trasladado a otro lugar. Tiene que ver con una remoción de estar asentado sobre una cultura y ser trasladado a culturas eternas o a cultura
donde el Señor quiere moverse y solo Él, y dejar de ser nosotros, o pensar nosotros, o mirar las cosas como humanamente las podemos mirar. Entonces dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué precioso que es el Señor cuando nos habla. Volvemos a Efesios capítulo 1. Volvemos a Efesios. Quiero ir para allá y para acá, ir y volver. ¿Por qué razón? Porque ya se me está acabando el tiempo. Y si nosotros no nos sentamos a leer las Escrituras, las Escrituras es la única que a nosotros nos van a ayudar para que se nos sea revelado la manifestación que vendrá dentro de muy poco en cada uno. ¿Qué nos está llevando el Señor con todas estas palabras? Efesios 1, versículo 11. Que el Señor está hablando mucho de nosotros, que en nosotros va a haber acontecimientos futuros. Dios está profetizando que en los últimos tiempos o en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces el Señor nos habla, nos amonesta a través de Pablo, a través de profetas mayores, menores, y nos está hablando de que nosotros haya una amonestación. Vuelvo a repetir algunos puntos que dije antes, que la palabra no es información, sino que la palabra es una invitación a acercarnos al Señor. Entonces cuando, por ejemplo, ahora vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Cómo? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, ¿a fin de qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando nosotros vemos estos versículos, decimos: Padre Celestial, tan entretenido que estamos en la tierra. Y ese entretenimiento, lamentablemente, a mucha gente, a muchos, va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hace, no viene a tomar café, lo que el diablo hace es crear culturas en las personas. Y el crear culturas en nosotros hace de que nos acostumbremos a hacerlo de la misma manera. Entonces, fíjese lo que dice 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Voy a leer unos 2 más o 3 y ya termino. Así, no sé si el que tiene que ir a cenar, que pueda ir a cenar. 1 de Corintios, dije el capítulo 2, versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, no es que usted tiene que pedir esto, nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que usted tiene que orar para que la tenga, para que venga el Espíritu de Dios y le ponga una mente nueva. No, amado. Nosotros a veces corrompemos nuestra identidad, corrompemos lo que somos. Por eso es que hablábamos hace rato que nosotros necesitamos pararnos y contender contra aquello que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Necesitamos nosotros pararnos y contender contra la ira, el enojo. A ver, ¿por qué tengo esto? Necesito llevarlo y confrontarlo. A ver, espíritu de ira, en el nombre de Jesús, y detenerlo y comenzar a renunciar y ayudarnos a ver por qué viene, de dónde viene, cómo es que se manifiesta. Entonces yo empiezo a entrar en otras prácticas. Pero si yo tengo prácticas en casa como esas, nuestros hijos mañana van a seguir bajo el mismo patrón. Entonces, ¿qué dice 1 de Corintios 2, versículo 16 que leímos? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, dice que nosotros podemos entenderlo al Señor. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7. Versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando el Señor está hablando acerca de una unidad, acerca de un cuerpo, acerca de la iglesia, el Señor está hablando de que hay un montón de profecías escritas de que va a haber acontecimientos de multitudes, va a haber acontecimiento de un derramar de poder, de milagros, de maravillas, de señales en el cielo, en la tierra, gente profetizando, pero nosotros no podemos manifestar la mente de Cristo si nosotros no trabajamos la unidad. O sea, vuelvo a repetir este ejemplo que es bastante... Yo tengo un martillo en esta mano y le pego a la otra, total la otra no tiene con qué pegarme, y yo le pego en un dedo y ¿sabe qué? Le va a doler hasta esta mano. ¿Por qué? Porque obedece a un solo cuerpo. Por eso es que hay gente que blasfema en contra de otros, maldice a su prójimo, no importa, amado, si hasta haya hecho lo que haya hecho. Usted lee el libro de Job y se le caen todas las caretas, todas las escamas de los ojos, las vendas de los ojos, las escamas, se le cae todo cuando usted lee el libro de Job. ¿Por qué? Porque vinieron los amigos y le decían esto, puntos y puntos y puntos. Y luego hablaba Job y hablaba los puntos y un montón de puntos sobre ellos acerca de Dios. Amado, ¿qué vamos a hacer nosotros delante del Señor cuando en nosotros tenemos tanta instrucción? 66 libros escritos, con 613 mandamientos escritos, de las cuales la iglesia no sabe moverse en mandamientos. Si tan solo se moviera el mandamiento, no tiene lugar para otras cosas naturales. Leemos el último Mateo capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6. Libro de San Mateo, capítulo 6. Y este versículo lo sabemos de memoria, pero rompe todos nuestros esquemas. ¿Por qué? Porque dice Mateo, capítulo 6, el versículo 10. Venga tu reino, dice. Venga tu reino. Nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Nosotros le decimos al Señor que venga su reino o simplemente sea un versículo? Porque el que venga tu reino significa, Padre, venía a reinar primero sobre mí y luego todo a mi entorno. Venga tu reino. Dice el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hablaba con alguien y me dice, no, lo que pasa es que yo quiero que mi hijo sea así, que mi hija tenga esto, que mi otro hijo le suceda aquello, porque si no yo me pongo mal. Y yo le digo, pero ¿y no le has preguntado a Dios qué es lo que Él quiere de esa criatura? Quizás estás forjando algo que nada que ver con el propósito de Dios. No, pero si yo lo mando a la escuela, él tiene que estudiar. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero después no le tenés que decir que el nene tiene que estudiar abogacía cuando la criatura tiene que ser un ingeniero. O no le digas a la criatura que estudie medicina cuando la criatura quiere ser un docente. O sea, hay cosas que cuando nosotros empezamos a entender las escrituras, dice el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en el cielo lo único que se va a mover es una gracia de Dios, es el Espíritu de Dios. Lo único que se va a mover en el cielo tiene que ver con su voluntad. Ahora, yo quiero animarte en este momento a que podamos perfeccionar la obra del Señor. ¿Y qué es perfeccionar, Dani, la obra del Señor? Es hacer que venga su reino. Porque vamos a dejar de ser nosotros. El que se perfeccione su reino en nosotros es hacerlo crecer a Él. Es hacer de que Él tome el primer lugar. Es hacer que la voluntad de Dios sea sobre mí y mi voluntad ponerla debajo de la voluntad del Señor. Cuando nosotros hablamos acerca de Joel, que decía antes que venga el día grande y terrible del Señor, dice que Él vendrá, lo hará sobre toda carne. Y cuando venga sobre toda carne,
van a suceder. Ahora, lo que quiero enfocarme es en esto. Venga, Señor, tu reino. Y el que venga a tu reino, Señor, va a significar para mí de que hay una voluntad, y la única voluntad de Dios es su espíritu y su palabra. La manifestación de su palabra y su reino. No tiene otros objetivos el Señor. Que su reino sea conocido y establecido, y a través de su palabra vamos a regir nuestra vida. Ahora, cuando nosotros ponemos objetivos naturales, te voy a enseñar algo, si me permites. Nunca le digas a Dios que Dios bendiga a tus hijos, o que los prospere, o que les llene de algo. No, simplemente enseñale mandamientos. Y ellos van a ser prosperados. Enseñales mandamiento y espíritu. Llevarlos a la oración y a la palabra, a la oración y a la palabra. Y el Señor los va a rodear de honores. El Señor los va a rodear de sanidades, de prodigios. Los va a cuidar. Ángeles del Señor van a venir a sus alrededores. Alguien estaba orando por su matrimonio para que cambie. Estaba orando para que el matrimonio venga a Cristo, para que venga a la iglesia. Amado, no ores así. Simplemente decirle: Señor, venga tu reino, yo quiero tu voluntad. ¿Y qué es lo que va a pasar en eso? Alguien va a ver en mí la voluntad de Dios. Y cuando alguien ve en mí la voluntad de Dios, alguien va a ver a Cristo. Y nadie ha quedado parado, amado. Cuando alguien ve a Cristo, todo el mundo nos hemos postrado y nos hemos llorado la vida cuando hemos visto a Cristo. Y ver a Cristo es que se nos reveló el reino. No es ver una imagen, porque Él dijo: no te hagas imagen ni semejanzas delante de mí, no lo hagas. Entonces no pretenda ver una imagen usted. Simplemente cuando el reino se te revela, amado, se te abren los cielos. Yo quiero animarte en este momento. Hay profecías acerca de ti. Van a haber acontecimientos sobrenaturales. Multitudes de gente de distintos países van a venir a Cristo, pero esas multitudes se van a mover por medio de una iglesia. Y esa iglesia es cuando usted y yo nos unimos y somos un solo cuerpo, cuando Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Lo segundo que va a suceder es que la iglesia va a clamar que venga el reino de Dios y su justicia. Si nosotros nos encontramos más enfocados en que yo quiero estar bien, y más enfocado en que yo quiero sanarme, en que yo quiero salir de ciertas crisis, lo que yo necesito es tener las palabras de Job. Porque la mujer le dijo: mira, no tenemos hijos, no tenemos casa, no tenemos hacienda, vos estás enfermo y ahora te vas a morir. Mejor renuncia a tu Dios y muérete. Y Job, ¿qué le dijo? Mira, como una de las mujeres fatuas has hablado. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Amado, yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y sé que aún desde el polvo me ha de levantar. Yo no sé cuál sea tu necesidad en este momento. Yo no sé cuál sea tu dilema en este momento, tu crisis que vivas. ¿Sabes qué? Enfócate en el reino de Dios. Yo te animo a que perfecciones la voluntad de Dios, que perfecciones la obra del que vendrá. Aleluya, que perfecciones la obra del que ha de venir, que perfecciones su voluntad en ti, que tu boca hable su justicia, que tu mente piense la eternidad, que tu boca comience a hablar mandamientos y te muevas en el reino de Dios. Y cuando el Señor vea su voluntad, que tú asumes el rol de su voluntad sobre tu voluntad, y Él lo que hará es, no hace otra cosa que descender con su presencia, y cuando viene su presencia, Él lo llenará todo y te hará entender cosas que nosotros nunca pudimos entender. Gente, por años hemos escuchado que están orando para que el Señor les sane, no sé, el dedo de su pie, el dedo de su mano o su ojo porque no ve, y Dios quizás lo quiere para su gloria eso. Pero nunca oramos la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos: Señor, venga tu reino, Señor, y así con un ojo menos, con una pierna menos, no lo sé, ni siquiera sé hablar. Moisés no sabía ni hablar, era tartamudo, no se animaba ni a hablar siquiera, y Dios le tuvo que poner a su hermano al lado y le dijo: bueno, él va a hablar por ti, él va a ser tu profeta.
Abraham mismo, hasta estéril era, y Dios le dijo, mirá, sobre ti yo pondré mi espíritu y vas a tener hijos, pero como la arena del mar, y si pudieras contar las estrellas de los cielos, serán tus hijos. Amado, yo no sé qué tienes en tu mano. Es probable que veas que no tengas nada en tu mano. Pero el Señor dice, yo necesito que hoy perfecciones mi reino en ti. Tengo mucho por dar y mucho por hacer en la tierra. Se va a manifestar tan gloriosamente la presencia de Dios y tantos van a venir a Cristo. Amado, yo no puedo quedar afuera. Necesito llamarme a esa invitación que tiene la palabra. Las escrituras no son información. Las escrituras es una invitación al hambre y a la sed por su reino bendito. Sé que cuando hablo hay algunas palabras que pueden sonarte grande, o hay palabras que puedan no entenderse. No es problema si me tienes que escribir, no es problema si me tienes que llamar y decir, por favor, necesito que me aclaren esto. No es problema, pero la intención que hoy tenemos es de que todo aquello que Dios anunció un día va a suceder. Y que no digas, nadie me lo dijo, que no digas, ay, yo no lo entendía, porque el Señor dijo, cuando venga su día, antes yo me voy a derramar sobre toda carne. Amado, estamos aquí y estamos expuestos delante del Señor y estamos tal cual somos. Y somos hechura de sus manos y tenemos la mente de Cristo, podemos entenderlo a Dios. Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así como es en el cielo, venga y sea aquí en la tierra. Amado, les bendigo. Quiero orar para darle gracias a Dios por esta enseñanza que el Señor nos deja, y no la terminamos, simplemente sigue la semana que viene, pero porque necesitamos entender el poder de la manifestación. Yo quiero que ores en esa dirección toda esta semana, y si tienes que agarrar alguna vigilia, que puedas orar con